Apto para todo público. Saludos, Kikosis. Me siento bien. No crean, ayer estaba muy malito. Porque las secuelas del coronavirus, usted dirá, bueno, ¿hasta cuándo? No, no, es que no es fácil, no es fácil. Aquí está Enrique Fermín con nosotros, estuvo durante la campaña. Él es doctor, cardiólogo. Y Aristóbulo Isturi se murió en medio de una operación del corazón. Triste lo de Aristóbulo. Yo lo conocí bastante, Enrique. Fuimos amigos en una época, pero cuando llegó al gobierno, como la sociedad se dividió, bueno, no lo vi más. No supe más de él. Y bueno, como todo se dividió, ¿no? Así es. Y es triste y me produce unas reflexiones, que vamos a arrancar por ahí a ver qué me dices tú. Fíjate que viendo las redes, las reacciones, yo me pongo a ver las reacciones en WhatsApp, que son unos chats de gente que uno conoce. Y además, como uno se mete en política, tiene muchas invitaciones a chats políticos, donde hay debates y cosas, y hay opositores, gobiernos, y todo el mundo. Pero los radicales, no es como Leocenis García, que pone un tuit diciendo, mira, hasta la muerte, o sea, la muerte es un momento de encuentro y de paz. Pero no, hay una gente, caricaturas, maldiciones, todo un odio que yo dije, este país está fregado. Así es. Porque además la gente está convencida de que esa rabia es justificada por la situación del país. No, es que estos son muy malos y no sé qué cosa. Del otro lado dicen lo mismo, es que estos son muy malos porque nos quieren tumbar. Pero esa rabia es una cosa insensata, porque ni siquiera frente a la muerte, el hecho doloroso de la muerte se detiene, es insaciable. Pero no es la mayoría de la sociedad, gracias a Dios. Fíjate que Jesús Seguías, presidente de Atincor, en Semana Santa escribió, yo no entiendo cómo un pueblo tan cristiano como el venezolano, que está tan connotadas, ¿no? Que tú dices, bueno, o sea, el juicio a Aristóbulo lo puedes hacer cuando quieras, pero tienes que hacerlo desde la racionalidad y la evaluación de lo que él hizo. Si es que algún juicio hace falta, porque en el momento de la muerte los juicios lo hacen en otro lado. Ahí en la puerta del cielo San Pedro te pregunta, ¿y por dónde vas? Ajá, cuéntame. Y toda esa rabia, todos esos que tienen rabia, ahí los tienen anotados. Ah, pero mira tu rabia, ¿no? ¿Cómo ves tú la cosa? ¿Cómo viste lo de Aristóbulo? Bueno, fíjate, te voy a hablar como médico. Para mí es fácil comprender tu criterio, porque uno como médico ves a un paciente, no te importa si ese paciente es de tal o cual raza, es de tal o cual color, si es de tal partido político, simple y llanamente es un paciente, un ser humano que se merece respeto. Yo creo que hasta eso se ha dicho hasta en la guerra, o sea, tratar al enemigo con honorabilidad. Yo pienso que ese tipo de conducta es una especie de enfermedad generalizada en nuestra sociedad actual que es atizada por las redes sociales. Mucha gente que se dedica a incentivar el odio y creo que eso no le hace ningún bien al país. Ante la muerte de cualquier ser humano uno debe tener respeto, independientemente de que lo hayas adversado políticamente o no. Y yo creo que expresiones de odio ante un hecho de luto como es cualquier muerte de cualquier ser humano, no deben ser bienvenidos. De tal manera que yo simplemente digo que lamento la muerte de Aristóbulo como la de cualquier ser humano y además pues a sus deudos les doy mi sentido pésame. Yo creo que por ahí es la cosa. Venezuela necesita realmente despegarse del discurso del odio, entendiendo que tenemos que contraponer nuestras diferencias, pero que necesitamos buscar la unidad, la unión nacional para poder progresar. Eso es lo que te puedo decir. Fíjate, durante todos estos años yo siempre respaldé la coordinadora, la MUD, el RG4. Correcto. Todo lo respaldado. No solo porque eran los partidos más grandes, sino porque era la unidad. Sin embargo, de un tiempo para acá, haciendo reflexiones sobre estas cosas, sobre estos temas, pues me he ido alejando. Y a medida que me alejo,
los veo de una manera distinta. No solo los veo equivocados en cuanto a que la estrategia de insistir en las salidas de fuerza, en tratar de que al país, no al país, porque lo hacen es para Maduro, tratar de agobiar a Maduro y a su gobierno para que del caos pues termine renunciando, le den un golpe de Estado. Que esa visión, no solo no la comparto, sino que todo lo que genera ella, que son estos odios, esta rabia, que no hay reconciliación posible porque ni derecha ni izquierda nos podemos ni ver, somos enemigos a muerte. Toda esa visión a mí me ha ido dando como, ay, no, por Dios, o sea, ahí no hay nada bueno, nada nutritivo, o sea, vivir así. Esa gente cree, cuando te dicen colaboracionista, traidor y no sé qué cosa, creen que son mejores que uno, pero yo los veo y digo, Dios mío, sape, porque un país no se construye así. Y luego, eso es lo que tú le estás dando a tus hijos, a tu mujer, a tu hermano, a tus vecinos, esa rabia, ese es el discurso de vida. Como no, el país está en una situación muy difícil y hay que tratar de cambiarla. Ahora, la rabia no te deja pensar, porque si piensas te das cuenta que cometes errores y buscas rectificarlos, porque 22 años tienen que haberte enseñado que algo malo estás haciendo, que no se produce un cambio, que las encuestas dicen que el 80% de la mayoría lo quiere. Algo estás haciendo mal. Claro. ¿Qué se está haciendo mal? Bueno, se está haciendo mal que no se ha entendido justamente el sentimiento de ese 80% o más de la población. Como tú bien lo dijiste hace rato, el discurso político o la matriz política que se ha construido en estos últimos 21, 22 años ha sido sobre la base de la confrontación. Y eso le ha funcionado muy bien al gobierno, porque el gobierno, el extinto presidente Hugo Chávez, su base fundamental para realizar política era tener confrontación. Claro, y eso lo beneficiaba, porque siempre lo tuvo como enemigo. Y cuando lo atacaron muy fuerte, entonces decía águila no caza mosca y cosas así por el estilo, ¿no? De tal manera que se ha construido sobre la confrontación y creo que eso ha sido un error de la oposición. Morderse peina, como dicen. Hasta el extremo de llegar a plantear que el camino de hacer la política no se concibe, sino el camino insurreccional. Ahora bien, ¿dónde nos ha llevado eso? A un callejón sin salida. Porque no hay capacidad, si hubiese capacidad para, a través de un conflicto armado, salir de este gobierno, pues ya lo hubiesen realizado. Eso no ha sido así, todo lo contrario, lo que ha hecho es que se aíslen las personas que defienden ese camino y ha inutilizado la conciencia política de la mayoría de la población. Entonces la población está esperando que venga un cambio de golpe y no actúa con racionalidad política cotidianamente, como es el hecho de, por ejemplo, salir a votar contra los políticos que no te gustan. Y por eso la abstención ha tomado tanto cuerpo hasta el punto de que está inoculada prácticamente en el inconsciente colectivo. Ahorita la gente no confía en salir a votar. No confía en los políticos. No confía en los políticos. Entonces, yo creo que se trata de tomar el camino del centro político en el buen sentido de la palabra y hacerle entender o hacer que el sentimiento de cambio sea canalizado por la racionalidad política a través del voto. Vamos a ir al corte. Enrique Fermín, doctor, cardiólogo con nosotros, dirigente del partido Unión Progreso. Unión y Progreso, donde está mi querida Mercedita, Eduardo, muchos amigos, y con él vamos a conversar sobre todas estas cosas. Progreso, un partido reciente, nuevo, donde hay mucha gente querida. Iba a comentar, los políticos son malos, son sucios, son unos tracaleros. Sí, muchos. En Venezuela se cree que la política es el arte de las trampas y tú lo asocias con mafia, con cosas, pero no todos los políticos son así. Hoy se debe estar cumpliendo no sé cuántos años del nacimiento de Pompeyo Márquez. Correcto. Pompeyo Márquez fue uno de los jefes de la insurrección en Venezuela, aun cuando en la primera parte él no estuvo de acuerdo.
Claro. Fue comunista, dirigente comunista. Tuvo preso en San Carlos. San Carlos, y un luchador. Pero cuando se muere, Pompeyo Márquez era un demócrata. Claro. Era un demócrata que creía en las salidas negociadas y en la política. Y era un hombre que transitó los caminos de la política, que fue capaz, yo me acuerdo, no sé si ustedes hagan memoria, allí en la Libertador, frente a la CanTV, que había un meeting cuando las guarimbas, ¿tú te acuerdas? Y Pompeyo se paró y dijo, eso es un error. Y se tiró un discurso, y las guarimbas fueron para atrás, por el respeto. Hay políticos de esa envergadura. Claro. Y yo creo que Venezuela necesita ese tipo de políticos. Hoy, fíjate la elección del CNE. Estamos a punto. Faltan unos días. El G4, incluido Acción Democrática, porque se decía que Henry Ramos estaba buscando cómo entrar al proceso para defender sus gobernadores, lo firman. Un comunicado que lo que da es pena. Que da pena, que es un atraso político, que es infantil ese comunicado. Como infantil es el interinato. Ese interinato, Guaidó es muy dado, muy entregado, muy afectivo, es un luchador, es joven, pero carece de la experiencia necesaria para evaluar los momentos políticos. Entonces se ha quedado pegado a un solo discurso y la negociación, que hoy es fundamental. Aquí están los noruegos ahorita reuniéndose con todo el mundo y se está dando la negociación para el CNE, que es clave. Si de ahí sale un buen CNE, podemos avanzar. No solo porque se acaba o se disminuye la discusión entre votar o no votar, sino que además pasamos a avanzar, a ver cómo sacamos el país de la crisis, a buscar reducir o quitarnos encima las sanciones, una relación nueva con la Unión Europea, con los americanos, etcétera. Se plantean otros juegos. Sin embargo, hay un sector que insiste en el error, que no contento con los que ha cometido, siguen en eso, pero además llaman, insultan, oye, cuando alguien sale, yo voy a votar a Américo de Gracia o a Enrique Márquez, para ponerte dos ejemplos, traidores, porque son desleales. Esos son sectores desleales de la política, porque solo privan otros intereses. Y entonces acusan de traición, pero ellos son los verdaderos traidores con la amistad y con la consecuencia y con la democracia, porque la democracia sí es tolerancia. Fíjate que estoy diciendo estas cosas duras, porque ya yo no siento que esos sectores ya sean, oye, la unidad. O sea, ya yo no siento, digo, no, porque que estos sectores un momentico actúan de una manera, eso que estamos hablando, esos odios, esas rabias, que son tan duras. Tú dices, bueno, pero como Ross Perot. ¿Tú te acuerdas de Ross Perot? Aquel señor que era muy rico no, claro, en los Estados Unidos, que hizo una campaña y dijo, si usted odia, yo no quiero su voto. Así no, eso no le hace falta al país. Hace falta buenos políticos. Y tú ves las encuestas y el liderazgo tiene chiquitico. Hacen falta gente que transmite otras cosas. Y tú desde la campaña lo vas a haber visto y el contacto con la gente. Sí, es que hay que rescatar el sentido de la política. Ciertamente la política se ha pervertido mucho, no solamente en Venezuela, en el mundo en general, pero en Venezuela en grado extremo, hasta el punto que se ha mercantilizado la política. Pero tú ahora lo decías, nosotros estamos acostumbrados a haber visto grandes políticos, muchos, que uno adversó incluso. ¿Quién no puede hablar del doctor Rafael Caldera, de Rómulo Betancourt, del mismo Teodoro Pekov, de Pompeyo Márquez, de tantos, ¿no? El hecho de que una persona haya ido por el camino de la confrontación violenta no significa que no pueda ejercer una acción demócrata. Por ejemplo, Mandela, que todo el mundo lo admira como un gran demócrata, él estuvo metido cuando ponía bombas. Pero cambió. Pero cambió, exactamente. Entonces se trata de uno interiorizar de que el camino no es ese. Porque fíjate tú que el camino de la violencia solamente va a llevar a más violencia y como siempre lo he dicho, lo he repetido muchas veces, lo único que está garantizado cuando hay un enfrentamiento violento o armado es que tiene que haber una negociación. Entonces, si eso es así, pues ¿para qué vamos a transitar ese camino? Con respecto a lo del CNE, por ejemplo, aspirar a que haya un CNE impoluto es también caerse a mentiras.
los distintos factores políticos tienen sus intereses, el gobierno tiene su interés, la oposición que está en la Asamblea tiene sus intereses, pero aspiramos a que por lo menos ahora la Asamblea Nacional, después de más de 15 años, por lo menos nombre un nuevo CNE y no lo tenga que hacer el Tribunal Supremo. Ahora bien, decir que no se va a votar porque ese CNE no es totalmente potable es un gran error. Y la demostración de eso es que con un CNE no a la medida de la oposición, en el 2015 se ganó la mayoría de la Asamblea Nacional. Cuando se sale a votar masivamente, el gobierno pierde. Eso está demostrado. Si aquí se saliera a votar masivamente por la oposición, entendiendo que la oposición tiene que buscar la unidad, un planteamiento programático, aquí el gobierno tiene la derrota garantizada. El problema es que mientras nos mantengamos en esa polarización extrema y nos lleve a desmovilizar a la población, pues en la medida en que haya más abstención, el gobierno con los pocos votos que tenga tiene garantizado un triunfo. Eso es lo que está pasando. Fíjate que la gente, alguna, los sectores estos radicalizados, dice, bueno, pero tú lo que hablas mal de la oposición no hablas mal del gobierno. No, un momentico, es que aquí no nos estamos chupando el dedo, aquí todo el mundo sabe la situación que está el país. Claro. Y las encuestas dicen que hay un enorme rechazo y es una situación que aquí no hay que saturar convenciendo a la gente de que el país está mal. Hay que explicar mucho. Por Dios. Además, al gobierno le toca sus discusiones y sus debates, ¿ves? Pero cuando uno debate sobre la oposición y sobre el gobierno también, es un debate público. Son errores que se cometen en la política y en los extremos, en estos radicalismos, porque hay odios aquí y hay odios allá. Es correcto. Entonces tú te estás refiriendo al tema del odio, solo que lo haces desde tu posición, sobre lo que piensas, porque como yo no pienso como piensa el gobierno, a pesar de que yo vengo de la izquierda, conozco los temas y la cosa, pero yo soy un demócrata. Es correcto. Sí. Yo cada día me salgo de la izquierda y la derecha, a mí me parecen ¡ah, auxilio! Ya regresamos con Enrique Fermín. Así. Duque, para la derecha venezolana, porque ahora hay derecha, en Venezuela no había derecha antes, en el proceso de democracia, lo más cercano a la derecha era un sector de Copey, porque Copey era centro-derecha, y tenía a Araguato, una discusión interna porque era un partido popular y ADE era socialdemócrata. Aquí todo el mundo era izquierda. Incluso el Tinoco, una vez sacó los progresistas, los desarrollistas, que era una derecha económica con planteamiento, y no sacó votos porque la derecha no le emocionaba a nadie. Pero como llegó Maduro Chávez, entonces apareció el anticomunismo y se reconfiguró una derecha que se nutre de Trump, se nutre de Latinoamérica, de Piñera, del otro, de Macri. O sea, en el caso de Perú, yo lo he venido diciendo, le van a la Fujimori, que es una delincuente. El otro es comunista, está bien, pero esta es una delincuente, violadora de los derechos humanos, implicada en casos de corrupción fuerte. Se llevaron por medio a Vizcarra, porque estaban tratando de controlar el TCJ, cosas que aquí ocurren. Aquí son malas, pero a la señora Fujimori, porque está enfrentando el comunismo. Ese anticomunismo ha configurado una derecha horrible aquí. Una derecha que, bueno, tiene a Duque. Duque es un ejemplo. Bueno, pero Duque hoy mañana le arranca un paro que seguramente va a terminar en conflicto en Colombia, porque en Colombia hay una situación de crisis. Ah, pero la señora Áñez de Bolivia, señora, como fue producto de un golpe de Estado, bueno, masacró, se llevó por medio todos los derechos humanos de quienes protestaban. Ah, pero no, son una demócrata. Entonces, la política se acomoda. Basta que tú seas comunista para que seas malo. Yo no soy anticomunista y me parece que eso es un atraso, porque los comunistas existen. Claro. Ahí están. ¿A qué los vas a matar? Vas a agarrar un baigón y mata a todos los comunistas. Porque los comunistas pueden pensar igualito. Ah, vamos a matar a toda la derecha. Entonces, ahí estás listo. Tampoco está en medio. Y alguno de los insecticidas te agarra. Sí, bueno, es que, fíjate, alguien, no me acuerdo ahorita quién, dijo, en Venezuela nunca ha existido partido de derecha, ¿verdad? Porque siempre los partidos, por ejemplo, los que se llamaban derecha, Acción Democrática y Copey,
tuvo en sus filas mucha gente muy demócrata y progresista. Así es. De manera tal que esas categorías de derecha e izquierda, yo creo que a nosotros no nos calza bien. Decir, no, yo soy de izquierda y por eso odio a la derecha, que los hay, y los hay, no? y los hay en el PSV, Bastante. y los hay en ¿Y el en el PSV, gobierno? claro, en el gobierno los hay. Entonces decir que todo aquel que piense distinto a el pensamiento socialista es un traidor, un antipatriota, y creo que eso, como lo decíamos al principio, ha sido un error de la oposición, en el sentido de que, por ejemplo, yo siempre digo, ¿cómo es eso de que nosotros, los bolivarianos y los no bolivarianos? Yo digo, no, es que no es así. Todos somos bolivarianos. Bolívar nos pertenece a todos. Así es. Entonces no es los bolivarianos contra los no bolivarianos, es los bolivarianos, pero que tenemos concepciones distintas en lo interno. De tal manera que yo creo que hay que abandonar ese sistema de derecha-izquierda y vernos mejor como pensamiento progresista o un pensamiento ortodoxo. Ah, no, porque dicen que los progresistas son comunistas disfrazados. Bueno, pero no llegaron a decir, por ejemplo, algunas personas que Biden era comunista. Bueno, entonces yo creo que el extremismo es malo en todo momento, ¿no? Por lo demás, tú hablabas algo ahora de las solidaridades automáticas. Entonces, yo creo que cuando uno, esas pasiones no te pueden llevar a que no veas los errores que pueden tener determinadas personas. Tú ahorita ponías unos ejemplos, por ejemplo, Colombia, Perú. Bueno, ellos tienen sus particularidades, tienen que resolver sus problemas. Nosotros tenemos nuestros problemas y tenemos que resolverlo por la vía del consenso, el mayor consenso posible. Aquí la otra vez hablábamos, nosotros en la organización, de que es necesario el diálogo social, pero el diálogo, ¿con quién? Entonces decíamos, bueno, el diálogo con la sociedad civil. Aquí hay muchísimos factores que no están metidos en esa polarización, que forman parte de ese 80% o más, una gran parte de la clase media casi extinta en el país, profesionales, empresarios, bueno, una gran cantidad de personas que están dispuestas a buscar un cambio social y político en el país que no tenga que ver con ese extremismo. Eso es lo que creo. El doctor Julio Castro ha venido advirtiendo que puede venir una tercera ola y le leí una declaración reciente en la cual decía que, oye, las estructuras para combatir el coronavirus son muy precarias. Sí. Entonces, estábamos hablando, porque yo estuve en la clínica Caracas y tú trabajas ahí. Es correcto. Y me decía, cuando yo estaba, eso estaba full, porque el coronavirus en ese momento estaba guau, por todos lados. Y me dijiste que en estos días se ha ido vaciando. Es correcto. Como dato concreto. Dame tu diagnóstico del coronavirus. ¿Son buenas las cifras? ¿Son malas? ¿Se miente? ¿No se miente? ¿Viene la tercera ola? ¿No viene? ¿Cómo ha actuado el gobierno? ¿Cómo tú ves el coronavirus? Que es uno de los temas donde yo llego al coronavirus, hay que discutir el coronavirus. ¿Y cómo fue? ¿Y qué te pasó? ¿Y qué sentiste? Sí, bueno, el coronavirus es hoy un problema, yo diría, yo lo catalogo como una emergencia nacional. ¿Por qué? Cuando arrancó la pandemia en Venezuela, o sea, se hicieron los primeros diagnósticos en marzo del año pasado, se tomaron unas medidas muy drásticas de aislamiento, pues, de distanciamiento social, como se llamó. Eso sin duda tuvo su efecto. Tuvo su efecto en el sentido de que la curva logró mantenerse más o menos plana, pero con el tiempo sucedió lo que tenía que suceder. Porque tú te puedes quedar en tu casa, pero ¿hasta cuándo te quedas en tu casa? Eso tiene un tiempo porque hay que trabajar, hay que ir a estudiar, hay que hacer una serie de cosas, hay que ir a buscar la comida. Entonces, en la medida en que se fue flexibilizando, pasa lo que sucede, que empieza el ciclo natural de la epidemia en cada país. Y empezaron a subir las cifras. Llegó un momento en que en julio más o menos del 2020
empezaron a anunciarse como casi 2.000 casos diarios. Luego de allí empezó, como por arte de magia, a decirse que habían alrededor de 400, 300 casos diarios, cosa que yo creo que no se ajusta a la realidad. Así como los números actuales, creo que tampoco se ajustan a la realidad. Por ejemplo, ayer se anunció que habían alrededor de 1.200, casi 1.300 casos. Yo estoy convencido de que son muchos más casos que esos. ¿Por qué? Porque hay un subregistro muy importante. Tú o cualquiera de los televidentes puede saber que muchísima gente que conoce, familiares, amigos, le ha dado el coronavirus, están en su casa y no han ido a ningún hospital, por ejemplo. Eso no forma parte de la estadística. Hay gente que ha muerto sin asistencia médica y eso no forma parte de la estadística. Hay una persona que a lo mejor tiene una complicación y llega sin signos vitales y no forma parte de la estadística. Además que hay una escasez real de pruebas diagnósticas. Entonces eso trae como consecuencia que valga la redundancia, se diagnostiquen menos cantidad de personas de las que realmente hay. Así como está pasando, por ejemplo, ahora en la India, a raíz del festival religioso que se ha disparado, de lo que sucedió aquí con la flexibilización extrema en carnaval, es lo que estamos viviendo ahorita. Y bueno, vino lo de la nueva cepa, que es la llamada cepa brasileña. La gente se empeña en ponerle nombre, que si la cepa hindú, ese es el virus. El virus muta, ha mutado y seguirá mutando. Y bueno, entonces estamos viviendo las consecuencias de lo que fue la relajación durante carnaval. En este momento pareciera, por lo que te dije ahora, por ejemplo, lo de la clínica, que llegó a haber en un momento más de 100 casos hospitalizados. Ahora alrededor de un poquito más de la mitad, pareciera que ha empezado a mermar un poco la cantidad de casos. Eso se da en la medida en que más personas que han pasado la enfermedad tienen la no capacidad de transmitir la inmunidad. La enfermedad. Entonces quizás estamos pasando, como decir, la segunda ola está empezando como a bajar. Vamos a seguir hablando de esto porque como tú eres cardiólogo, mucha gente se muere de infarto, Sí. Le da un ACV, qué sé yo, problemas de hígado, riñones, etcétera. Pero resulta que es el coronavirus. Es correcto. Vamos a hablar de eso cuando regresemos aquí con Enrique Fermín, que aparte de político es médico. Y eso es bien bueno porque el médico era José Gregorio Hernández. Sí, señor. Y José Gregorio Hernández, bueno, va a ser beatificado, nosotros orgullosos, sobre todo porque era una gran persona. Y Dios quiera que el espíritu de José Gregorio Hernández inunde, chico, el país, para que salimos de tanta rabia, ¿vale? Y tanta molestia, y tanto mal. ¿Cuándo regresemos? Fíjate, es un virus nuevo ahora entre los humanos y es un virus que es multifacético, ¿no? Lo estamos aprendiendo a conocer. Lo que sí se sabe es que tiene diferentes efectos. Uno de los efectos, a propósito de que soy cardiólogo, es que afecta bastante el sistema cardiovascular. Por ejemplo, casi la gran mayoría de los pacientes, 80% más, tienen afectación de una de las membranas que recubre el corazón que se llama pericardio. Eso se llama pericarditis. Puede darle a la persona ACV, puede una persona ingresar con un infarto. Hemos tenido casos que se desencadenan por el coronavirus y puede producir una serie de cosas que se llaman trombosis, se forman coágulos en las piernas, se van a los pulmones, van al cerebro, en concreto se las trae el coronavirus desde el punto de vista cardiovascular. Y bueno, claro, ataca a las personas como cualquier otro virus, a las personas con debilidades. Por ejemplo, si una persona está malnutrida, si una persona es de una edad muy avanzada, si la persona tiene múltiples enfermedades, que sufre de los riñones, tenga diabetes, hipertenso mal controlado. Dicho sea de paso, quería decir que el hecho de ser diabético nada más no implica que el coronavirus te va a matar. Bueno, menos mal que lo aclaraste, porque a mí todo el mundo me ve y me dice, ¿pero de qué te vas a quejar si estás vivo? Oye. Eso, se trata de que la persona diabética esté mal controlada. Entonces,
Una persona diabética mal controlada, su sistema inmunológico... No, pero los nervios está- disparan la diabetes. Perdón, el Claro, azúcar. claro, Entonces, tú claro. estás nervioso, te vas a morir con todos esos cuentos que hay del Sí, coronavirus. bueno, todas esas Hay un cosas. componente emocional fuerte. Por supuesto, por supuesto. Entonces, bueno, el coronavirus llegó para quedarse, esa es otra cosa. Llegó para quedarse, tenemos que acostumbrarnos a eso. Y lo que tenemos que perseguir, que es una de las cosas que hay que buscar, es que haya una vacunación masiva. Porque lo he dicho también varias veces, la vacuna puede ayudarnos a cortar el ciclo natural de la enfermedad y el hecho de que se haga una vacunación masiva podría ayudarnos a alcanzar lo que llamamos inmunidad de rebaño más rápido. Eso significa que deberíamos vacunar por lo menos el 50% de la población. Y en eso estamos bastante atrasados en Venezuela. Se convirtió en un torneo. Sí, En correcto. una batalla de culpas el tema de la vacuna. Se geopolitizó. Sí. Se geopolitizó lo de la vacuna y no se trata de eso, se trata de buscar las vacunas, las mejores vacunas para poder tratar, pues, inmunizar a la gran mayoría de la población. Ahora tú estás en Unión y Progreso, hay mucha gente que viene de COPEI, Ok. de formación social Sí, cristiana. Decía Jesús Seguía, en Semana Santa él escribió un artículo, el presidente de Atincor, que es buen analista. Él decía que él no entendía cómo un pueblo tan cristiano tenía tanta rabia, tanto odio, y actuaba no perdonando, sino guardando facturas. Correcto. Bueno, fíjate, yo en Unión Progreso ciertamente hay una gran influencia del social cristianismo. Entre ellos pues está connotado como Eduardo, está Mercedes y tantos amigos ahí, ¿no? Yo vengo de la izquierda también. ¿Tú vienes de dónde? Yo vengo de la izquierda, milité en la universidad con ruptura en esa época. ¡Ay! Tú vienes De la izquierda dura de la universidad. Pero bueno... de los ultrosos viniste. De los ultrosos, sí. Pero nada, yo creo que, fíjate, tú lo decías hace rato, se trata de entender de que el odio no es el camino. Y de entender que el camino de la democracia es el único camino que tenemos. El ejercicio democrático para confrontar nuestras ideas y buscar las soluciones en pos del bien común. De manera tal que yo creo que he decidido estar en Unión y Progreso porque el grueso, la gran mayoría, si no todos los que están en este momento, en este movimiento político, entienden que el camino del odio no es el camino, que el camino es el camino del entendimiento, el centro político y buscar el bien común. Fíjate qué cosa. Mandela, Ajá. Gandhi, la Madre Teresa de Calcuta, todos los que tenían planteamientos pacíficos, que son muchísimos en el mundo. Para ponerte un ejemplo, ¿cómo se llama este pensador, el matemático, chico, que se me fue el nombre? El inventor de la teoría de la relatividad, Einstein. Ay, Dios mío, qué horror. Era pacifista. Claro. Llegó a decir, bueno, qué horrible que mi discurso teórico haya sido para hacer una bomba, las que fueron lanzadas en Nagasaki y en Hiroshima. Ese pensamiento con los hippies, con los años 60, llegó a tener, wow, Sí, sí. una alta audiencia. Sin embargo, con la globalización, la polarización y la confrontación volvieron a resurgir. Y parecieran estar de moda, pues. Ahora que, no, si tú no le tienes rabia al otro, tú no, ay, este es un like, este es un comeflor, te dice. Bueno, hay que rescatar a Aquiles, ¿no? Con su caballo Comeflores. No, yo creo que el camino definitivamente es el camino de la paz. Eso lo han demostrado todos los conflictos. Cuando nosotros pensamos, por ejemplo, tú tienes que acordarte, El Salvador, por ejemplo, ¿cuántos muertos no hubo y terminó en una negociación? Nicaragua, y así para usted de contar. Entonces yo creo que el camino es la paz. Y a propósito de lo que tú dijiste hace rato, de José Gregorio Hernández, que más allá de la beatificación, de verlo como un santo, hay que verlo como un hombre honorable, honesto, dedicado, científico, leal y trabajador, fue un gran profesor universitario.
y se ganó el cariño de la gente justamente por su actitud, por su accionar. De tal manera que, repito, más allá del hecho de verlo como un santo, tenemos que verlo como un ejemplo de moralidad y de ética en el país. Y eso lo necesitamos mucho ahorita, a propósito de la política. Tú sabes que Douglas Zavala, que es un historiador que escribe en WhatsApp, ¿Cómo no? hoy hace el caso del juicio al señor que atropelló a José Gregorio. Lo declararon inocente porque no lo hizo con culpa, o sea, fue un accidente. Pero además, el declararlo inocente tenía que ver con el perdón, que era la prédica de José Gregorio y del cristianismo, el perdón. En Venezuela el perdón se perdió. Aquí, perdón, vamos a ir al corte. Ya está. La crisis política, la crisis económica, y yo le agrego la crisis emocional. Okay. La gente se va porque aquí no hay futuro, no hay cómo comer. No tienes casa, carro, casarte, tener hijos, sobre todo los jóvenes, que son los que más han ido. Claro. Pero aparte de eso, el coronavirus le agregó el luto. Entonces, hemos perdido mucho. Mucha gente, familiares, amigos, todos tenemos alguien que mencionar que se nos fue y que duele. Este es un país que además tiene una confrontación política muy dura, que no cesa. Los factores radicales parecen perros y gatos. Y allí pareciera no haber salida, sino que vamos a continuar esto. Claro, no lo vamos a continuar para que haya cambio. No, Maduro va a seguir gobernando, entre otras cosas porque el radicalismo opositor, el poder tiene muchas herramientas, tiene encuestas, salas institucionales, el gobierno maneja data, el carnet de la patria, o sea, es mucho más profesional en la política que la cosa opositora. Porque la cosa opositora, sobre todo el radical, el G4 que ha dirigido la oposición, oye, lo que hace es equivocarse, no les gustan las victorias, le huyen a las victorias, es una cosa loca. Pero para producir un cambio en Venezuela, ¿qué crees tú que hace falta? Porque o seguimos en esto, buscamos otro camino, porque fíjate que en el continente han aparecido nuevas cosas. Este señor Pedro Castillo, que es un comunista viejo, a mí me parece insólito, pero bueno, apareció en el Perú dentro de un gran vacío que produce un desgaste de la política, porque hay casi medio Perú estuvo implicado en el caso Odebrecht, la clase política dirigente. La señora Fujimori, pues, para ponerte el caso. Pero en Chile hubo un movimiento de calle para producir una reforma en la Constitución, y lo de Colombia, Yacu Pérez en que casi se mete, si se hubiera metido en la segunda vuelta, gana, seguramente. O sea, en todos lados. Este señor Bukele, ¿ves lo que me pasa? Ayúdame ahí. Ustedes también ayuden. Yo creo que Bukele, yo digo, no, Bukele es un dictador porque se metió con las Fuerzas Armadas al Congreso y es duro. Pero un señor dueño de un periódico que se llama El Editor Gráfico, algo así, le escribe una carta, unos titulares, le hace una campaña a la esposa, que la nombran ministro de Cultura. Y este señor le escribe una carta que está en las redes diciendo que él ama a su esposa, de una belleza. Yo digo, no, esto no puede ser un dictador, aquí me están engañando. Este no puede, una persona que habla del amor tan bonito, no puede, ahí hay algo que yo estoy pelando, pero que estoy viendo con el ojo venezolano. ¿Ves? Que el venezolano, todo el que es comunista es malo o todo el que es derecha es malo. ¿Ves? Entonces, bueno, ¿cómo esto podemos salir, desenrollar este fíjate, rollo? Es importante lo siguiente, datos de una encuestadora recientemente dice que el sentimiento predominante entre los venezolanos es la desilusión. Yo creo que eso es lo primero que hay que atacar. ¿Y cómo hay que atacarlo? Hay que atacarlo proponiendo programas y presentando alternativas políticas que tengan realmente, que golpeen esa desilusión. Entonces, ¿qué buscamos ante lo que se buscó el pueblo con Chávez, por ejemplo, el chavismo? O lo que pasó después con Guaidó y R4. La gente quedó desilusionada porque ninguno de los bandos ha demostrado que es el camino. Entonces, ¿qué buscamos? Lo que no tenemos es que buscar otro Mesías. Lo que tenemos que buscar es una propuesta programática, ¿verdad? Donde coincidan los distintos sectores políticos, sociales, económicos,
para elaborar un programa de rescate nacional. De manera tal que abandonar el mesianismo y entender que la fuerza de cambio está en nosotros mismos. Cuando entendamos que la mejor forma de luchar contra la disolución es que asumamos nuestra decisión, nuestra capacidad para poder cambiar y ejercer nuestra voluntad, en esa medida es que vamos a poder cambiar. O sea, no podemos seguir buscando mesías, tenemos que confiar en nuestra propia fuerza y buscar y votar por los políticos que tengan esas cualidades, como decimos nosotros, que tengan capacidad, que tengan aval moral y que realmente estén conectados con su comunidad, con su territorio. Eso es lo que tenemos que buscar. Fíjate, el pesimismo. Cuando salí yo de la clínica, mira, tengo más cara, este pelo me puso blanco. Pues yo me río mucho y soy un optimista, pero claro, cuando estaba sometido a la presión del coronavirus, imagínate tú los nervios, lo que produce. No podemos seguir sí. El camino no es ni la autoflagelación, ni el pesimismo, ni... Sí. Hay unos jueces, todo el mundo es malo, ellos son los únicos buenos. Y cuando tú revisas, esos son los peores. Entonces, hay que como que buscar, chicos, bueno, vamos para adelante, ¿vale? Claro, discutiendo. Por supuesto, siempre, ¿no? Pero si nosotros estamos acostumbrados a que antes, pues en la política, tú tenías una familia, había un ADECO, un copellano, alguien del Partido Comunista, otro era del MAS, todo el mundo discutía, pero se entiende, ¿verdad? Como familia. Bueno, eso es lo que tenemos que buscar en Venezuela. Rescatar el diálogo, la polémica como método, la polémica constructiva. Ahora, ¿tiene sentido la unidad? Nosotros que somos pacíficos, democráticos, con estos sectores radicales que lo que quieren es invasión y tiros y guerra. Yo me lo estoy preguntando, porque hacen falta, sin esa fuerza no cambias el país, con esa fuerza no todo es malo, ahí hay gente muy valiosa y tienen un empuje, solo que, bueno, producto de la excepción, de las persecuciones, lo que sea, se han ido radicalizando. Pero llega un momento que uno dice, bueno, yo no sé si estos son peores que estos. Bueno, nosotros no podemos renunciar a llamarlos a que asistan a la lucha democrática por la vía electoral. Sería lamentable que no lo hicieran, pero ya eso es una decisión de su parte. Lo que debemos lograr es estimular a la gran mayoría de la población, que entienda que, por ejemplo, esa gran abstención que hubo en diciembre pasado, lo único que logró fue que el gobierno se adueñara completamente de la Asamblea Nacional. Entonces, en la medida en que tú no salgas a ejercer tu voluntad, vas a dejar que esos espacios los ocupe el gobierno y lo quieras tú o no, ahí están dictando leyes y haciendo cosas. Entonces, yo creo que en la medida en que la población, ese 80% más del que hemos hablado, decida cambiar por la fuerza del ejercicio de su voluntad, los sectores que no transiten ese camino quedarán aislados. Oye, está bien. Buena idea. Gracias, Enrique, por estar con nosotros. Gracias a ti. Enrique Fermín, médico, cardiólogo. Y ustedes ya recuérdenme, grábenselo allí para que no hagan como yo que patina, que fue el patín. A las 5 y a las 10, Kikosi por Globovisión.